incorporando más. Listo, gracias. Bueno, es el teclado. Bueno, buenas tardes, sean todos y todos bienvenidos, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 7 de junio del 2023, damos inicio a la reunión de la Mesa Técnica Interinstitucional que se encuentra analizando la viabilidad de positivizar en nuestro orden jurídico la Ley de Justicia Cívica. Como ya es una costumbre, iremos mencionando nuestro nombre y la institución de la que provenimos o representamos para efectos de registro, toda vez que estas reuniones son videograbadas. Iniciaremos por mi derecha, si les parece, con las personas que se encuentran presentes. Bielma. Muy buenos días, Juan Carlos Bielma, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Muy buenas tardes, Sandra Ortiz, de Dictamen Legislativo. Buenas tardes, Fernanda Jurado, de Dictamen Legislativo. Hola, buenas tardes, Alexis Chacón, asesor de la diputada Ilse América García, perteneciente a la Comisión de Justicia. Buenas tardes, Fabiola Molina, asesora de la diputada Blanca Ayer. Muy buena tarde, Jocelyn Ruelas, de Dictamen Legislativo. Juárez, buenos días, buenas tardes, perdón, adelante. Buenas tardes, soy el director del Sistema Cívica. Aquí a Juárez me acompaña. Buenas tardes, licenciada Corina González, jueza cívica del municipio de Juárez. Muchas gracias a Arturo Morales. ¿Qué tal? Buenas tardes. Arturo Morales, del Programa de Prevención y Reducción de Violencia de USAID. Buenas tardes, José Olivares, de la Red de Cohesión Social, Asociación Civil. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuauhtémoc, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada Cecilia, la coordinadora de Justicia Cívica en el municipio de Cuauhtémoc. Buenas tardes, abogada. Delicias, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos Jaramillo, coordinador de Justicia Cívica en Delicias. Abogado Miguel Villa, buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Miguel Villa, del municipio de Chihuahua, de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Muchas gracias, señor juez. Yareli, buena tarde. Francia Aragón. Buenas tardes, Francia Aragón, del Congreso del Estado. Buenas tardes, Francia. Yereli Corín, ¿nos escuchas, no? Martín de la Rocha. Buenas tardes, Martín de la Rocha, por Servicios de Salud de Chihuahua. Buenas tardes, Martín. Y mi nombre es Guillermo Trejo, soy secretario técnico de la Comisión de Justicia al Congreso del Estado. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos donde nos quedamos en la reunión pasada, que es Después de determinar si es el médico o el psicólogo que determina si estamos a trabajar y las tres atribuciones. con el representante, no, con este. Ok. Y no se ha conectado, ¿verdad? Pero, si les parece, seguiríamos esta secuencia dentro de los pendientes. El primero me informan que es analizar la viabilidad jurídica del representante social. Un segundo punto es el médico o psicólogo para determinar si una persona es apta para enfrentar el procedimiento. Y tres, las atribuciones o funciones de los trabajadores sociales. ¿Les parece que sigamos esta secuencia de debate? Sí. Ok, entonces iniciaremos con el primer pendiente, que es la viabilidad jurídica del representante social. Adelante en relación con este tema. Quien tenga alguna aportación, tiene el micrófono abierto.
Ujú. La incorporación, ¿no? Que entiendo que hay quien lo maneja y quienes no lo tienen contemplado, ¿no? Incluso aquí. Sí, bueno, Exacto. si me permiten, entonces. Adelante, Juárez. Sí, bueno, poniendo ahí un poquito en el antecedente, en el caso aquí de Ciudad Juárez, sí contamos con esa figura del fiscal. En un principio, bueno, también platicándolo así de manera muy general, para nosotros ha sido una figura muy esencial, debido a que en relación a las prácticas que hemos tenido, pues bueno, ha presentado el tema de incluso de las puestas a disposición, desde los tiempos que debe estar un oficial esperando al desarrollo de las audiencias, y también desde el tema de la incorporación de la información. Entonces, operativamente para nosotros ha sido una figura que ha sido importante, y en ese sentido, el artículo 17, pues hasta de la Constitución, voy a permitir aquí citarlo, hace referencia en su párrafo tercero, dice que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Entonces, nosotros consideramos que el hecho de que no exista ese acompañamiento o este tipo de figuras dentro del procedimiento cívico, pues estaríamos también infringiendo o vulnerando el principio de igualdad entre las partes, porque ese mismo artículo nos establece que debemos de asignar un defensor público al infractor, y en ese sentido el hecho de que sea un oficial el que esté llevando la carga, por así decirlo, la carga de la parte acusadora dentro de este procedimiento, pues en la mayoría de las veces son oficiales que no cuentan con los conocimientos suficientes en el tema jurídico, no son abogados la mayoría de ellos. Y es necesario también ponerlo en igualdad de circunstancias, porque efectivamente hay un defensor y hay una obligación de la autoridad en establecerlo, como ya lo dije, al infractor, pero en la contraparte, si nosotros suprimimos esta figura y ponemos al oficial para que confronte a un abogado de la otra parte, pues sí estaríamos vulnerando este principio de manera inicial. Y además ya en la práctica, en lo operativo, pues bueno, estaríamos hablando más o menos así en términos prácticos, de que cuando un oficial detenga a una persona por una falta administrativa, del tiempo desde que lo detienen al tiempo que se lleva a cabo la audiencia cívica, estamos hablando por un mínimo de 3 horas, dependiendo de la carga de trabajo que vaya a tener ahí el juzgado cívico. En el caso de Ciudad Juárez, por ejemplo, los turnos de los oficiales son de 8 horas, y tener un oficial operativo fuera de las calles con su chamba preventiva, pues sería demasiado tiempo sacarlo de una de las principales funciones, que sería el tema de la prevención. Entonces 3 horas es demasiado tiempo tener ahí al oficial. Entonces, en ese sentido, operativamente consideramos que sí es viable. Es necesario, llámese fiscal o llámese alguna otra denominación, la figura o la función que realizaría este servidor público. Es importante para el asesoramiento y sobre todo para llevar a cabo el desahogo de una audiencia, y entonces poner a las dos partes en una situación de igualdad de oportunidades ante una autoridad. Pues desde los tiempos del oficial para llevar a cabo la audiencia son demasiados, de los tiempos para poner a disposición a una persona de igual forma, desde la incorporación de la información también, porque el oficial tendría que ser ofrecido como prueba para el desahogo, para que desarrolle, y en algún momento dado, si en el IPH surge ahí alguna información que genera duda, pues entonces el fiscal podría ofrecerlo como testigo, ¿no? Para que vaya y se aclare de una forma la información. ¿Cuáles serían las consecuencias de no tener una figura como esta? En el caso, por ejemplo, de nosotros en Ciudad Juárez, cuando inicia el sistema, más o menos tardamos para que se pusiera a disposición al primer infractor por falta administrativa, ya con
con el sistema de justicia cívica se tardó más o menos más de una semana para que se tuviera ahí la certeza, el conocimiento de las reglas que exige pues el procedimiento cívico, ¿no? Habría que preparar todo un tema de capacitar a los oficiales, que se acostumbren a este nuevo sistema. Yo creo, consideramos que estaríamos promoviendo que existiera impunidad en el caso de no tener esta figura. Obviamente también el tema de la corrupción, el tema del riesgo de la víctima para que no sea asistido, ¿no? También en otro sentido, se perdería precisamente la finalidad que tiene el sistema de justicia cívica, el hecho de intervenir a este tipo de faltas y prever una situación que el día de mañana pudiera considerarse como un delito. Para nosotros, como buenas prácticas, consideramos que sí es importante, sí es necesaria esta figura para atender entonces a tener la igualdad de circunstancias ante una autoridad, ¿no? Que estamos obedeciendo a reglas lo más asemejado al tema penal, pues entonces el hecho de que no sea asistido el oficial, el hecho de no estar en las mismas circunstancias de conocimiento con la contraparte que sería el defensor, pues estaríamos vulnerando ahí uno de los principios básicos del sistema también, que es el de la igualdad. ¿Alguien más que abone a lo que nos está mencionando Ciudad Juárez? Sí, buen día, gracias. Bien, pues abonando sobre el argumento de Ciudad Juárez y lo que nosotros visualizamos como un modelo flexible de actuación y que al mismo tiempo garantice los derechos humanos y legales de las probables y los probables responsables. De igual manera vemos esta figura del representante social como un integrador profesional jurídico, ya que el informe policial homologado, que es el integrado por el oficial captor y en el cual se narra las circunstancias de modo, tiempo y lugar, precisamente dan fe de las características en las cuales fueron llevadas a cabo el aseguramiento de la persona que se presenta. Más allá del oficial captor, creo que el representante social también cumple, como ya lo había dicho, como un factor integrador, cumple también otras funciones que son muy importantes para la salvaguarda de los derechos de los probables infractores. Porque hay que recordar que el representante social, si bien es cierto que en Juárez le llaman fiscal y aquí nosotros oficial de acuerdos, es representante del agua, el policía captor, pero no debemos de perder de vista que no es en un símil del Ministerio Público, en una audiencia penal, que se cargue a una parte u otra de los actores dentro de la audiencia o el juicio. En este caso, en un símil de la función del Ministerio Público es realmente tratar de establecer, por un lado, la verdad histórica de los hechos, pero también la verdad procesal de la misma. Esto es, cuáles son los indicios, cuáles son los hallazgos que se encuentran para poder apoyar, en este caso y en nuestro sistema, el dicho del agua, el policía captor. De tal manera que puede llegar un momento en el que el mismo representante social, llámese oficial de acuerdo o fiscal, llega un momento en el que si la parte defensora, en este principio de contradicción, logra también plasmar la posible, pues no culpa sobre la sanción, la probable sanción cometida de la persona que se nos presenta en el juzgado cívico, también es parte, al menos en nuestro sistema, que el oficial de acuerdos pueda proponer una serie de medidas no nada más punitivas, sino también restaurativas, como puede ser la canalización. En este sentido, creo que la figura del representante social está más blindado
con mayores elementos para poder llevar a cabo esta parte importante de la audiencia cívica. Y esto es así, y en la naturaleza del mismo modelo homologado de justicia cívica, que hay que volver a la esencia del mismo sistema. No es tanto punitivo, no es sancionar por sancionar, sino realmente llegar a las causas subyacentes por las cuales esa persona que se nos presenta está cometiendo tal o cual acción. Y en ese sentido, también como ya les compartía con anterioridad, pues se apoya también mucho el criterio del magistrado González Alcántara Carranca en la acción de inconstitucionalidad 46 de 2018, página 13, donde en el párrafo a propósito del tema nos habla de cómo en criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los principios sustantivos del derecho penal pueden trasladarse al derecho administrativo sancionador, pero, y aquí viene la excepción, solo en la medida en que resulten compatibles con su propia naturaleza. El derecho a una defensa técnica, que habla esta parte concreta de un defensor de oficio como tal, propio del procedimiento penal, no es trasladable íntegramente en términos idénticos al procedimiento sancionador administrativo. Se señala que los supuestos de infracción que prevé la ley impugnada tienen un menor grado de proyección en la vida de los sujetos de las leyes. Yo creo que este es el fondo del asunto para los que tenemos la misión de, pues, de estudiar las normas, los reglamentos, en poder entender que el modelo de justicia cívica va en este sentido restaurativo. O sea, no buscamos, la realidad que no buscamos estar señalando y sancionando, sino realmente poder atacar una problemática de una persona, de un ciudadano en su entorno familiar y comunitario para poder ofrecerle una alternativa y que se solucione de fondo esa problemática. ¿De qué nos serviría tener a la misma persona varias veces en el sistema y que no haya, más allá de que haya una restauración de la conducta, pues que se vuelva pues sí, una situación que va en detrimento de la propia persona, por ende de la propia familia y por ende de la comunidad? Entonces, a grandes rasgos es así como nosotros visualizamos al representante social, que no necesariamente tenga que estar en la audiencia, que puede estar el oficial captor y ser él mismo el que proponga la causa, pero más allá de eso es que un representante social integrador con todos estos elementos que ya he expuesto pueda poder garantizar más los derechos de esta persona. Sería de momento cuanto. Gracias. Muchas gracias, Villa. Ahora, ¿cuál es el argumento toral que defiende la postura de prescindir de esta figura? Adelante. Buenas tardes. Como hemos visto desde la sesión anterior, donde estamos discutiendo la viabilidad jurídica de la figura, ya sea de un fiscal o de un oficial de acuerdos, como es el caso de Chihuahua, la tarea que nos llevamos fue justificarla a nivel jurídico, no tanto procedimental, porque si bien es cierto, la semana pasada, como parte de la experiencia que he tenido en la implementación, sí sirve el oficial de acuerdos, sí sirve el fiscal. La cuestión era si estaba sustentado, podía estar sustentado jurídicamente hablando. Dentro de los temas que nos compartieron, estuvo la mención al artículo 17 como justificación en el párrafo. Ese párrafo que se agregó es en el sentido de los medios alternos, es decir, de mediación. Con esa intención se hizo y es muy claro al decir, mientras no se vulneren la igualdad en las partes, el debido proceso u otros derechos en el procedimiento. Dentro del otro tema, con la acción de constitucional 46, que sí me tocó leerla ya hace tiempo, se hablaba mucho se habla del tema toral de ahí es el defensor, si debe ser o no debe ser una persona técnica, es decir, abogado titulado y con cédula. En este caso,
también tuvimos como argumento que los oficiales no cuentan con los conocimientos jurídicos. Entonces, también lo veíamos la semana pasada, que con estas figuras se fomenta mucho la mediocridad, porque estamos admitiendo que los elementos de policía no cuentan con la preparación necesaria para realizar un IPH o una puesta a disposición por una falta administrativa. No sé si están de acuerdo en ese reconocimiento en automático de que la policía pues no tiene esas capacidades, ¿verdad? Respecto a la igualdad, que se vulnera la igualdad, creo que al contrario, se vulnera la igualdad entre las partes. ¿Por qué? Independientemente de lo que diga los reglamentos o la ley que trabajemos, hay ciertos principios de derechos humanos que debemos de seguir. Entre estos está que al momento de realizar una audiencia, si no está la persona que me detuvo, ¿cómo puedo yo defenderme o cómo puedo yo contrainterrogar a esa persona si no está presente? Si yo fuera abogado defensor, sería la primera cuestión que propondría el juez que estuviera llevando la audiencia y tendría que ser llamado este oficial a comparecer para yo poder llevar a cabo este interrogatorio. Respecto al tiempo, creo que es exagerado decir que 3 horas está fuera de la calle porque al fin y al cabo tienes un elemento ahí en la audiencia esperando 3 horas por la misma. Creo que esta cuestión de procedimiento debe ser mejorada para no tener que pasar 3 horas antes de pasar audiencia por parte del infractor. Respecto a la cuestión jurídica, que es la que a mí me importa, les digo que la ley del sistema estatal, la ley nacional, el protocolo de primer respondiente nos da las pautas para seguir este actuar del oficial, desde que hace la detención en la calle hasta que la presenta o la pone a disposición. Yo quisiera que dentro de esta discusión que se tornara jurídica, me pudieran decir, jurídicamente hablando, quién es el que pone a disposición de la autoridad, el fiscal o el oficial que hace la detención. ¿Alguien que se da contestación a la pregunta que lanza Bielma? Bueno, en En el cuanto, perdón. Jurídica, municipal de Cuauhtémoc, que es el oficial. Sí, quisiera hacer una observación respecto a la figura del fiscal jurídico, fiscal cívico. Sí, no sé si me escuchan. Sí, claramente. En el tema que señalaba la persona que me precedió, en el sentido de que jurídicamente quién debe de poner a disposición, bueno, pues es claro, lo que pasa es que yo lo que entiendo es que pone a disposición del juez cívico o del tribunal o de justicia cívica el elemento aprensor. Y desde el momento en el que lo pone a disposición, es decir, que entra y se registra en el sistema de barandilla que se tenga en cada municipio, pues a partir de ahí entra en el tema del juzgado, ¿no? O a disposición del juez cívico. Entonces yo entiendo como esta parte del órgano que pareciera jurisdiccional, pero pues es administrativo, en el cual la representación social, por decirlo de alguna forma, tendría que ser este fiscal cívico, que en determinado caso funcionaría como un ministerio público, en el sentido de que es la persona que va a imputar, por utilizar algunas analogías en los términos, la falta administrativa que se cometió, que es en perjuicio de las leyes que se crearon municipalmente. Entonces, no entiendo cuál es la controversia entre decir que la oficial aprensor es quien lo pone a disposición del juez cívico, porque desde que él lo pone a disposición de justicia cívica o del tribunal administrativo, pues ahí cumple con su función. Así lo entiendo yo. Y después de ahí, el tema puede ser la persona que tenga, que se le dé a través de la ley la representación para que pueda, por decirlo de alguna forma, formular el tema de a través del IPH o en conjunto con el IPH alguna manifestación respecto a la falta administrativa. Incluso pues tener la facultad de que pueda llamar como un medio de prueba al oficial captor o aprensor para el desahogo de alguna confesional de hechos propios. Entonces, en ese tenor yo creo que no riñe el hecho de que el oficial aprensor ponga a disposición del juzgado cívico a la persona que fue detenida
y a partir de ahí inicia el procedimiento de justicia cívica. No sé si lo estoy entendiendo mal. Bueno, una anotación, lamento el no tener claro qué es la puesta a disposición por parte del oficial, ya sea en este caso a una figura administrativa como un juez cívico o en el sistema penal a un ministerio público. Lamento este desconocimiento. Si tú o cualquiera de ustedes se pone a leer el IPH, es una cadena de custodia y viene, ¿cuál es el oficial que pone a disposición y qué autoridad le recibe? Y esta autoridad que recibe solamente es o el juez cívico o el ministerio público. Por algo firma también ese IPH. Bien, en mi caso concuerdo con Juárez. Yo creo que es lamentable el reduccionismo que se le quiere dar al fiscal o al oficial de acuerdo, la realidad. Comprendo muy bien el aspecto y la función administrativa de cada parte. Al hablar de una figura integradora en el representante social es precisamente esa, así como lo tiene el Ministerio Público como la autoridad investigadora que va a postular la causa, que va a investigar, no solamente va a buscar las pruebas que le fueron puestas a disposición por el agente de calle, pues es lo mismo en este sentido. O sea, creo también que se está desviando mucho la atención sobre tratar de validar la representación social porque son roles distintos. Y volvemos al mismo punto, o sea, no sé qué tan difícil es entender la acción de inconstitucionalidad, que si bien es cierto, el sistema penal, ciertos modelos del sistema penal son similares al de justicia cívica. No sé si en contrario se busca desestimar al mismo modelo de justicia cívica en ese sentido. O sea, tomamos, en base a este criterio de este magistrado, tomamos los elementos que ayudan a poder garantizar un debido proceso, en este caso en el ámbito administrativo. Pero también no estamos buscando, como en el área penal, una sanción por la sanción. Creo que para mí sí está muy clara la representación social y el basamento jurídico. Gracias. Sí, si me permite también, yo creo que también no debemos de perder de vista que estamos ante un sistema... Adelante, Juárez, no te escuchamos. No sé si puedas. A ver si me escuchan. No, te escuchas muy lejano. Déjame ver si aquí podemos subir el volumen un poco. A ver ahí cómo me escucho. Sí. A ver, Juárez, si te escuchamos mejor. A ver cómo me escucho. ¿Ya mejor? Sí, mejor. No sé las personas que se encuentren enlazadas y escuchen claramente a Ciudad Juárez. Yo no lo escucho, disculpen. Soy muy lejano. Ok. Entonces, si nos auxilias, A ver ahí cómo me escucho. ándale, mejor. Sí. No sé si al resto también. Sí, ya se escucha muy bien, Jorge. Ok. Bueno, nada más para continuar ahí con el punto. Yo creo que no debemos de perder de vista que estamos ante un modelo nuevo y que creo que estamos ante la oportunidad de poder establecer algunas reglas de acuerdo a las buenas prácticas que hemos tenido. Sin lugar a duda, el modelo de justicia cívica pues está en proceso de creación, ¿verdad? Desde la falta de una ley general donde también nos establezcan ahí algunas pautas. Creo yo que es importante, lo hemos estado yo creo que ya regularizando ya algunos municipios y puesto en marcha. Considero que no debemos de perder de vista o realmente tomar en consideración estas buenas prácticas que hemos tenido, estas nuevas figuras que son necesarias para el funcionamiento integral del sistema y no acotarnos como lo mencionaba ahorita el licenciado de aquí de Chihuahua, el licenciado Miguel, no tanto estarlo asemejando
en algunos de las fases o puntos al sistema de justicia penal, porque sí estamos ante un sistema distinto, en donde los bienes jurídicos son distintos, en donde las facultades, las obligaciones de cada una de las autoridades que nosotros que hemos venido estando operando, en el caso de Juárez ya prácticamente 2 años, Chihuahua tiene un poquito más y algunos municipios que también han venido sumándose. Creo yo que se van a venir también enfrentando a este tipo de obstáculos, ¿verdad? Y entiendo yo ahí lo relacionado ahorita que mencionaban ahí con los oficiales, que si están preparados o no. Yo creo que todos queremos tener unas buenas policías y preparados. Sin embargo, para los requisitos de ingreso de un oficial que anda en campo, pues no son tan rígidos. Y entonces, ese tipo de detalles en el momento del desarrollo de una audiencia, obviamente, un oficial no está en muchos de los casos o está en proceso, ¿verdad? De seguir preparándose para que pueda tener el conocimiento técnico, jurídico y poder desenvolverse ante una audiencia como tal. Vamos caminando, ¿va? Vamos hacia allá, a que haya un profesionalismo por parte de las corporaciones. Creo que todo lo queremos. Sin embargo, ahorita en la experiencia por parte de aquí en el caso de nosotros, cuando dice que es importante todavía llevar a cabo un asesoramiento, un acompañamiento de este tipo de figuras, porque entonces también están buscando la finalidad de lo que es el sistema de justicia cívica, de poder intervenir. Nuestro asunto en el caso no es sancionar. Y sí, hay que atender ahí algunas cuestiones formales, como los tiempos, los plazos, pero considero que debemos de establecer nuestras propias reglas como un sistema de justicia cívica y gradualmente en los casos les pueda irnos separando de este tema de justicia penal, aunque en algunos de los casos no podamos, bajo algunos principios que nos obligan también, pero en general considero que sí tenemos una oportunidad de poder crear nuestras propias reglas bajo este tipo de operadores que son necesarios, y les digo que nosotros que lo hemos venido operando, consideramos que son oportunos, son necesarios para llevar a cabo entonces una intervención objetiva. Nos ha venido funcionando, nos ha venido resultando, y el hecho de suprimir este tipo de figuras, pues sería volver a iniciar con un sistema pues totalmente distinto con la ausencia de estos operadores. Gracias, Jorge. Le cedemos el uso de la palabra a mi compañera Jocelyn. Adelante de ellos. Gracias. Yo tengo una pregunta. Me gustaría que Arturo nos pudiera compartir la experiencia en otros estados, porque revisando algunas leyes de justicia cívica, algunos estados cuentan con esta figura del representante social y otros no. Dentro de ellos, ¿ha habido algún tipo de problema jurídico al disponer de esta figura del representante social, o operativamente cómo ha sido? Si nos pudiera compartir, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, que yo sepa, no ha habido gran controversia por estas figuras. Por ejemplo, Morelia cuenta con ella, o contaba, no sé si ya modificaron, pero yo que sepa, no ha habido grandes controversias. Entonces, no sé si aquí la discusión, como decía Juan Carlos, sea la parte del sustento jurídico o si la cuestión sea más hacia la parte operativa, como comentaban ahorita Miguel y Jorge, e incluso ahorita también Carlos. Entonces, en ese sentido, creo que no ha habido tantas controversias, no ha habido situaciones por estas figuras, incluso, como decía Juan Carlos, por la parte de los, no sé, se me fue, de los amparos que pudieran surgir. O sea, no se ha presentado en otros municipios tanta controversia al respecto. Entonces, más bien aquí sería el discutir si se quiere ir por la parte más legal o por la parte más operativa. Perdón, yo creo que si tomamos en consideración, de acuerdo también a No te escuchamos, Jorge, nuevamente. A ver ahí nuevamente. Mucho mejor. Sí, mejor. Está muy lento acá el internet. Yo creo que considerando también, nos hemos tenido también ahí la oportunidad de poder compartir ahí algunas experiencias con otros municipios, Morelia, San Pedro y algunos municipios que también han estado ahí a la vanguardia con estos temas.
Yo creo que no, también, nuevamente, no podemos perder de vista de las características de cada uno de los municipios. Sobre todo, volviendo a lo mismo, aquí en el caso de Ciudad Juárez, con casi más de 1.600.000 habitantes, en el tema de las puestas a disposición, los tiempos, plazos, claro que es mucho mayor la demanda de trabajo que en comparación de otros municipios como lo que es Morelia, que tiene alrededor de 600.000 habitantes. Entonces, tener ahí en puerta las puestas, los infractores que te están poniendo a disposición. Yo hablaba ahorita más o menos del término de 3 horas, porque hay demanda, porque hay otros detenidos y hay que estar agendando las audiencias. Operativamente, aproximadamente son entre 2 y 3 horas para llevar a cabo una audiencia. Sin embargo, volviendo a lo mismo, creo que se debe tomar en consideración que estos temas se deben de normar de acuerdo a las características de cada municipio, entendiendo la población, entendiendo su infraestructura, entendiendo pues todo lo referente a los factores que pueden de alguna manera influir para poder que el sistema pueda ser eficiente o no. En el caso de nosotros, el personal, somos más de 100 personas lo que operamos atendiendo precisamente el factor población. En el caso de Morelia, creo que ni siquiera tienen defensor. Cuando nosotros acudimos para allá, no hay un defensor, una figura de defensor, no hay fiscal. El único operador es el juez. Entonces, pues también ellos yo creo que tendrían que analizar ahí su reglamento porque hay obligaciones jurídicas donde sí establece la obligación, por ejemplo, de asignar algún defensor. Entonces, el hecho de no tenerlo, no contar con ellos, hacer ese procedimiento así muy ágil, práctico, pues no significa que esté bien. Al contrario, creo yo que otros municipios van avanzando de acuerdo a su recurso, a su infraestructura, y en ese sentido no debemos de perder de vista que esto se tiene que normar en lo general o tomando en consideración los factores con los que cuenta cada uno de los municipios. Gracias, Jorge. ¿Alguien más? Por ahí ponía en el chat los artículos que le dan función y facultad al Ministerio Público dentro de una audiencia penal. Si fuese mucho la preocupación de darle tal vez este tinte jurídico muy puntual, no sé, a lo mejor en esta solicitud del licenciado Bielma, nada más que creo que no sé qué tanto más llevaría, pero puede resolver tal vez el tema en el aspecto de que el oficial de acuerdos o el fiscal pues tiene esta parte de similitud de postular la causa dentro de la audiencia cívica en similitud al juicio penal, ¿no? Eh, este, creo que puede ser por ahí para resolver un poco el tema. Pero yo creo que sí debemos de quedar claros que son diversos actores y más allá de hablar de mediocridad de el policía o la policía captor, yo creo que no cabe ese término. Más bien sería que son roles distintos. Si vemos el modelo de justicia homologado y bien no lo señala en la página 35 y viene el flujograma de cómo se va desarrollando la puesta a disposición del probable responsable, pues es verdad que el actuar del policía captor llega hasta cierto nivel, que es hasta que lo pone a disposición del centro de detención. Y a partir de ahí, lo único que refiere es que es a través del dicho del policía, que es el informe policial homologado, y ahí el juez se hace cargo de. Pero bueno, vuelvo al mismo asunto, que dentro de los derechos humanos de todo ciudadano o ciudadana, pues está el principio de contradicción, y de tal manera que creo que el oficial de acuerdos o fiscal resuelve esta parte dentro del modelo al ser una persona profesional que va integrando los diversos elementos para la postulación de la causa. Lo que es el informe policial homologado atiende a tener los antecedentes policíacos de la persona que está presentada, el examen médico y otra serie de indicios o pruebas que puedan ser desahogadas. Entonces, sigo sosteniendo que el representante social tiene un rol muy definido
y creo que básico para que se cumpla este principio de contradicción en favor incluso del mismo probable responsable. Gracias. Gracias, Miguel. Si me permiten un momento, alcanzo a visualizar, y corríjanme si me equivoco, alcanzo a visualizar dos ópticas que aportan argumentos para incorporar la figura del representante social. Una es desde la parte operativa y otra desde la jurídica. Pero también algunas cuestionantes respecto a si estamos abordando desde la óptica jurídica correcta la puesta a disposición. Así es, la inicial, ¿no? Sin embargo, creo que debemos de partir del qué es lo que queremos, ¿no? Y luego veremos el cómo, pero si el cómo después resulta más oneroso, y no me refiero específicamente a cuestiones presupuestales, que entra dentro de esta parte onerosa, sino también a los probables riesgos a vulnerar derechos de los intervinientes, como lo que está manifestando Miguel y lo que está manifestando Jorge, ¿no? Que los oficiales que llegan a poner en un momento dado a disposición no cuentan con la capacidad jurídica suficiente para flexibilizar o atender las circunstancias que se le tienen que presentar para tutelar los derechos humanos de las personas que intervienen, porque pues son capacidades distintas, ¿no? Según entiendo. Entonces, probablemente el qué tendríamos que cambiarlo aún hasta dónde podemos con lo que tenemos. Por eso vuelvo a la pregunta inicial. ¿Qué es lo que queremos? Y ya veremos cómo lo incorporamos. ¿Queremos que esta figura se incorpore en el sistema de justicia cívica o queremos prescindir de esta figura? Y creo que de ahí podemos partir ya en el cómo la integramos. Adelante. Bueno, totalmente de acuerdo. Creo que ni siquiera hemos definido qué facultades o atribuciones le vamos a dar. En lo que estaba ahorita, que estaban comentando, veo lo de la ley de justicia cívica para el Estado de Nuevo León, que sí tiene la figura del representante social y sus atribuciones, pero también están mezcladas y hay cuestiones que ni Juárez ni Chihuahua la realizan, como es la fracción, perdón. 2, que es recibir la queja ciudadana. Entonces, creo que sí podemos empezar por definir qué queremos de esta figura y qué se puede lograr o no. Mi tema es totalmente jurídico con respecto a la puesta a disposición y cómo se llena un IPH, el cual el oficial está obligado a llenar y a saber hacerlo. Entonces, según entiendo, sí queremos incorporar esta figura, ¿no? El representante social. ¿O hay duda todavía? Luego sí lo apoya, que se incluya y permanezca. En el caso de Juárez también consideramos que ha sido una figura que nos ha sido objetiva y esencial para el desarrollo del sistema. Y sí, ahorita lo comentaba inicialmente que le precedió. En el caso de nosotros sí cuenta con esa función fiscal de recibir las quejas y tenemos un procedimiento también. No, Jorge, discúlpame, pero es que te escuchamos otra vez muy lejos. No sé si nos puedes hacer el favor de acercarte un poco. A ver, ahí mero. Un poco más cerca. Ahí discúlpanos, Jorge, pero sí no alcanzamos a escucharte. Fallas técnicas de aquí. Ándale, ahí estás perfecto. Ahí está, ahí me escucha entonces. Ahí sí ya me escucho. Te escuchas mucho mejor, ¿eh? Ok, bueno, en el caso de nosotros también ahí votamos porque sí se integra esta figura. Para nosotros ha sido de mucha ayuda, un operador clave dentro del desarrollo que hemos venido operando ya casi 2 años.
Y ahorita que mencionaba el licenciado que antecedió, en el caso de aquí el fiscal sí recibe quejas, sí lo tenemos normado dentro del reglamento, y con la nueva propuesta de reglamento igual también le estamos dando nuevas atribuciones. Pero consideramos que sí es viable, sí es importante que subsista esta figura. Sí, en el caso de Delicias, creo que también consideramos oportuno la figura del fiscal cívico o de oficial de acuerdos. Consideramos completamente de acuerdo con Juárez y con el licenciado Villa de Chihuahua en el sentido de requerirlo desde el punto de vista jurídico. No creo que tenga ningún conflicto, y desde el punto de vista operativo yo creo que también nos ayuda a eficientar más el tema del personal que anda en calle. Y en el tema jurídico, pues bueno, incluso pudiera ser un órgano más técnico, ¿no? Como el caso sin ser un MP, ¿verdad? Pero en ese caso, ¿no? Más especializado, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros consideramos que debe de mantenerse, de incorporarse la figura como tal. Gracias. Gracias, Ricardo. Cecilia, tu opinión como representante de Cuauhtémoc. Hola, sí, yo también opino que se debería de incluir. Ok. Bielma. Ya. Cuestión, sí, no, cuestión jurídica, lo que decida la mesa técnica respecto a la figura, pero hay que establecer bien las atribuciones y facultades, porque aquí en la ley, si tomamos con referencia la de Nuevo León, pues sí tiene ahí algunas inconsistencias a modo, o hablando del debido proceso, del procedimiento de audiencia. Ya entraremos en el... Bueno, entonces, salvo opinión en contrario, creo que existe un consenso respecto a que se incorpore esta figura en nuestro sistema de justicia cívica. Ahora hay que analizar el cómo lo vamos a hacer, ¿no? Que viene esta parte desde la óptica jurídica, me queda claro desde la operativa, y las complicaciones que trae aparejada que el oficial, entrecomillado captor, tenga que durar 3 horas al interior de este procedimiento cuando su turno es de 8, ¿no? Entonces, me queda claro esa parte. Si les parece, entonces pasamos a esta óptica jurídica, o si gustan lo dejamos también encorchetado, exponemos la problemática y lo analizamos después, como ustedes consideren, ¿eh? ¿Les parece mejor esta opción? Es decir, exponemos el problema respecto a su incorporación para analizar cada quien ya en la tranquilidad de nuestro escritorio, cómo podríamos incorporar esta figura. ¿Les parece? Porque el problema que visibilizas es jurídico, ¿no, Vilmas? Respecto a la... A ver. Sí, y visualizo, no porque no haya habido un problema, preguntándole a Arturo, es que la última vez platiqué con Marco Cancino, que fue el que diseñó esta cultura de los fiscales o de los oficiales de acuerdos. La última vez que platiqué con él me dijo que no, estaba totalmente mal la figura, sin sustento e incluso con controversia hacia algún asunto que pueda caer. Yo le veo el tema legal, ¿verdad? De que al fin y al cabo esta figura estorbe en el debido proceso. Pero mi tema es totalmente jurídico, ¿eh? Y cuando entremos a analizar las atribuciones y facultades, pues vamos a ver ahí los detalles que hay con respecto a las otras leyes que estemos en comparación. Vamos a aprovechar que está el maestro Marco Cancino aquí con nosotros desde hace 3 días para preguntarle al respecto. Tengo una duda razonable ahí. Gracias. Acá siempre nos dijo que estaba bien, la figura. Ok, entonces, si les parece, nos quedamos con esa tarea encorchetada para la próxima reunión. Y creo que está conectada personal de trabajadores sociales, ¿verdad? Sí. Adelante, Jorge. ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí, Jorge. Ahora sí. No, bueno, es propuesta también. No sé si el resto también consideren que a lo mejor
podamos hacer un intercambio respecto a las atribuciones o funciones actuales de estas figuras, por los que ya las hemos trabajado, a lo mejor aquí Chihuahua y nosotros, y si en el dado caso de que algunos otros municipios también ya lo estén estructurando, compartir esa información de lo que hemos venido operando, están estructurando ahí dentro de sus reglamentos, para poder también analizar y arrastrar ahí el lápiz y ver ahí el comparativo primero aquí dentro del estado, ¿no? Porque me queda claro que otros municipios en otros estados, pues ellos hacen también ahí su estructuración de acuerdo a sus factores, necesidades, etcétera. Pero yo creo que las de aquí del estado de Chihuahua son distintas también a las de otros estados o municipios, y a lo mejor hacer ese ejercicio de análisis. A mí me parece perfecto, ¿eh? Digo, abona al análisis. Y si nos pudieran hacer ese favor y compartirlos en el grupo, se los agradeceríamos mucho. Sí, sí. Muchas gracias, Jorge. Entonces, si les parece, pasamos al punto 3 de debate, que son las atribuciones, funciones de los trabajadores o las personas trabajadoras sociales. ¿Hay médicos también aquí? Sí, pero yo porque está conectada la persona para que no Sí, para agotar ese tema, ¿no? No sé quién es la persona, Bielma, que es. Ok. Erika, buenas tardes, bienvenida. Erika Huereque, ¿nos escuchas? Sí, escucho. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Erika. Si nos pudieras hacer el favor de presentarte diciendo tu nombre completo y la institución a la que representas o de la que provienes para efectos de registro, Erika. Sí, Erika Huereque Gómez, de la Subsecretaría de Movilidad del Estado. Bienvenida, Erika. Gracias. Perdón, en la reunión pasada hubo controversia respecto a las atribuciones o funciones que tienen las personas trabajadores sociales en materia de justicia cívica. Incluso veíamos que podían cruzarse o duplicarse con aquellas que tienen las personas del área de psicología. Por esta cuestión, le pedimos a los compañeros extenderte la invitación y que nos pudieras compartir un poco acerca de tus funciones, labores, atribuciones y demás que desempeñas ahí dentro del juzgado cívico. Pues ahorita, de momento las funciones estamos enfocados en el tamizaje, en la entrevista de detección de riesgos de los detenidos. ¿Qué tipo de tamizaje, perdón, es la que llevan a cabo? Para detectar riesgo psicosocial. Es una entrevista muy completa que nos abarca desde varios aspectos de la persona, como son educación, adicciones, red de apoyo, situación laboral. Dentro de este tamizaje, perdón, por el desconocimiento, ¿se da algún tipo de recomendación a la jueza o juez cívico en dado caso de que resulte responsable la persona probable infractora respecto de la sanción? Sí, en esta entrevista se da esta recomendación, ya sea bueno, aquí con nosotros es un taller de concientización, lo podemos mandar a terapia, depende de la situación personal de cada persona que nos llega. Se hace esta entrevista, son 24 preguntas y el resultado, nosotros hacemos ya una evaluación y la recomendación. Disculpe, una pregunta, por favor. Nada más para saber, ¿cuál es la herramienta que utilizan para el tamizaje?
Sí, o qué test, o tienen alguna batería de preguntas o alguna Sí, cosa. es una batería la que nos proporcionó USAID. Me imagino que es la que, Arturo, si me puedes ayudar, me imagino que es la que tenemos nosotros. Sí, 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 Carlos, es la misma. Gracias. Sí, muchas gracias. Del tamizaje era la idea. O se sabe. Ujú. Adelante, adelante. si quieres. No, pues que es más. Ujú. Eric, estamos aquí con una duda, Erika. A ver si nos puedes auxiliar. Me comentan que la vez pasada tenían o surgió la interrogante si derivado de esta batería se podría deducir si la persona era apta o no para estar presente en este procedimiento de justicia cívica. Sí, yo creo que sí se podría. En mi experiencia, las personas, aunque vienen en estado de ebriedad y al aplicarles esta serie de preguntas, razonan muy bien la respuesta, o sea, les leen la pregunta y perfectamente están razonándolas. Entonces, la gran mayoría, es mínimo la persona que no viene muy consciente y razonando la situación. Y muchas veces por, digamos, un tercer grado de ebriedad, pero más bien como somnoliento o lento, pero en cuestión de que razona las preguntas, la razona muy bien. Hay una pregunta que dice, ¿cómo dice? No la recuerdo, que si usted cree que existen oficios o estudios que no sean buenos para las mujeres, y la gente la razona muy bien. Ahí es donde nos empiezan oiga, a ver, y esto y lo otro. Muy bien, todas las personas razonan todas las preguntas. Y yo creo que sí se podría hacer también una observación en ese sentido. Bueno, entonces podemos deducir que del resultado de tu valoración técnicamente se puede determinar si es apta o no, ¿verdad? Podríamos decir que sí. Ok. ¿Alguien más? Adelante, Jorge. Yo creo que sí es importante, yo creo que más o menos es la misma herramienta que utilizamos aquí en Juárez, lo referente al tamizaje. Sin embargo, también hay concatenado ahí con el tema de la evaluación médica, y creo que es importante evaluar estos documentos, estas dos informaciones que surgen de personas distintas para determinar si la persona es apta o no. El tamizaje sí nos da referente. Sin embargo, hay otras cuestiones de tipo físico que a lo mejor pudieran también el doctor de sugerir que no es apto. Es probable que a lo mejor hay algunas personas lleguen con algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa donde pues, debe prevalecer ahí la salud del infractor. Entonces, estas dos herramientas son las que nosotros tomamos en consideración para ver si la persona es apta o no. En el caso de la intervención de psicología, pues tendría que ser una herramienta un poco más específica y sobre todo con los tiempos. Yo creo que previo al desarrollo de la audiencia sería un poco complicado practicar una herramienta con el tiempo que lleva a cabo en aplicar un estudio de psicología, ¿no? Un tipo más técnico. Entonces, estas dos herramientas son las que, digamos, venimos utilizando para evaluar si es apta o no la persona. Y en el caso, por ejemplo, también en temas de alcoholismo, obviamente también el alcoholismo, el examen de alcoholismo. Ricardo, si estás,
Tienes apagado tu micrófono, Ricardo, si estás hablando con nosotros. Bueno, supongo que no. Adelante, abogada. Una duda. El tamizaje que elabora el área de trabajo social respecto a los riesgos psicosociales es distinto al que se elabora dentro del área de psicología. ¿O es uno solo? Ok, entonces, este tamizaje puede ser realizado tanto por trabajadores sociales, o sea, personas trabajadoras sociales, como por psicólogos. Sí, es una parte del procedimiento de justicia cívica el tamizaje, Ujú. y este puede ser realizado de preferencia por un psicólogo, pero puede ser también por trabajo social. Incluso en un municipio muy pequeño, el tamizaje respecto al modelo será realizado por el propio juez. Ok. ¿Alguna otra duda? Más bien, bueno, ahí quería Jorge comentar algo, pero comentar, en algunos municipios incluso no todas las personas, pasan por el tamizaje porque no están en las condiciones o no están aptas para poderle realizar el tamizaje. Y entonces, sí, o sea, a veces, como dijo Jorge, o sea, el médico es el primer filtro y entonces ni siquiera los pasan a tamizaje porque no está apta la persona. En este Sí. sentido, el médico es quien determina si la persona es apta o no para llevar a cabo o para seguir el procedimiento. Así es, con relación a Juárez lo comentábamos en la sesión pasada, el médico es quien lo determina y si al momento de que el tamizaje se hace posterior a la evaluación médica, si la persona que realiza el tamizaje observa algunos signos que le den el indicio de que no es una persona apta, entonces regresa esta persona probable infractora al médico para hacerle una evaluación más exhaustiva y determinar si está o no apta. Quisiera nada más comentar también con relación al debate que a lo que se formuló en la mesa pasada. Si comparamos las atribuciones que se le están dando, de acuerdo a la tabla que se presentó la vez pasada, por decir en el artículo 23 quedó la facultad precisamente de aplicar la herramienta que permita llevar a cabo en la fracción tercera el perfil psicosocial y todo esto. Entonces, lo que comentábamos es que, si bien es cierto, puede ser un psicólogo, un trabajador social o inclusive el juez, como lo comentan, entonces estaríamos aquí como que duplicando. Ahora, en el 24, que es en donde iba a quedar las facultades del trabajador social, estamos como que tenemos una revoltura de personajes, porque habla de proponer soluciones en materia de prevención, que eso consideramos que corresponde a seguridad pública en el área de prevención de seguridad pública, ya sea municipal o estatal. Habla también de darle la información de los horarios y lugares a donde va a ir a recibir las medidas para mejorar la convivencia, el trabajador social, cosa que sería cuestión del juez de seguimiento, de la persona de seguimiento, no necesariamente un trabajador social como tal. Están hablando también de dar seguimiento a las medidas cívicas impuestas, sería en el mismo tenor, o sea, no necesariamente tiene que ser un trabajador social. En el caso particular de Juárez tenemos un juez, un departamento de canalización y seguimiento, y es el juez y su personal quien hace este seguimiento. Entonces, en ese sentido fue que entramos como que en controversia en cuanto a las facultades que se le puedan dar a la persona trabajadora social. Adelante, adelante. Respecto a este punto del tamizaje y en base también a la experiencia que hemos tenido todos, y creo que sería importante, ya dejando el tema de esta ley, el trabajar respecto a esta aptitud o no para llevar a cabo los tamizajes. ¿A qué voy con esto? En la práctica, ¿verdad? Fuimos topándonos con ciertas dificultades, entre ellas estaba de cómo vamos a hacer la audiencia si están
si es no apto, si viene alcoholizado, si viene intoxicado, y luego avanzamos más en el modelo y nos damos cuenta de que efectivamente tenemos que hacer la audiencia aunque venga intoxicado o tomado, y tenemos que ponerle nada más un defensor de oficio. Hacia atrás en el procedimiento, también el tamizaje entró la misma duda, si era apto o no era apto, cuando el tamizaje pues no es vinculante de ninguna manera, y creo que habría que trabajar ahí y algún día si nos echara la mano también por parte de USAID de desarrollar más este tema. ¿A qué voy? Muchas personas que no son aptas actualmente para un tamizaje, pues no pasan por este procedimiento, ni tenemos este factor de riesgo, ni esta forma en que podamos ayudarlos cuando son los que más necesitan ayuda toda vez que llegan en ese estado precisamente. Y por este candadito que se diseñó, que diseñamos todos o que nos sumamos a él, no son revisadas estas personas a través de este examen y por lo tanto no entran en el catálogo de medidas alternas y por lo tanto no les echamos la mano. Entonces no sé si para tema fuera de esta ley, revisar este candado a la hora de hacer los tamizajes, porque creo yo que la única salvedad sería que existiera un riesgo tanto para el infractor o como para el personal. De ahí en fuera creo que se puede realizar para buscar precisamente esta intención de ayudarlos con una problemática. Coincido con el licenciado Bielma, definitivamente al ser un sistema nuevo, sí vamos topándonos con ciertos problemas jurídicos en cuanto a los derechos humanos de las personas. Yo ahí les ponía una reflexión previa a la reunión, ahí está en el chat, valdría la pena explorarla, pero creo que también es un tema que no vamos a resolver en 5 minutos. La realidad creo que necesitamos de profesionales de la salud psiquiátrica, necesitamos profesionales psicólogos, necesitamos juristas también, eh, investigando e indagando también sobre este tema. Estamos ahí en contacto con psicólogos de fiscalía, con el área del CEMEFO y otros, hay otras áreas para que nos den luz. La realidad es que también pues hay controversia, ahí mismo la misma acción de inconstitucionalidad que les pongo a disposición, pues también de un lado dice una cosa, pero del otro lado se pudiera entender otra en cuanto a los derechos de que si una persona con discapacidad mental de algún tipo o una enfermedad mental que discreciona en estas dos vertientes muy importantes, si sí se le hace audiencia, si no se le hace audiencia, si sí necesita una persona que le coadyuve en la defensa de sus derechos, si no necesita. Creo que es un tema muy complejo. Entonces, no sé cómo lo vamos a resolver en esta ley. Gracias. Lic Villa, yo nada más tengo una duda. La sesión pasada nos comentaba que hay en Chihuahua, en el municipio de Chihuahua, quien determinaba la aptitud de una persona para seguir con el procedimiento era un psicólogo y no un médico. ¿Es correcto? No, al contrario, es el médico de turno quien establece si viene con alteración cognitiva leve o con un trastorno neurológico por consumo de sustancias. Pero, pero investigando e indagando, solamente es un médico psiquiatra quien a través de un instrumento que no se aplica en 10, 15, 20 minutos puede establecer una situación así. Por eso digo que es un tema complejo, porque tan solo establecer el estado mental de una persona no es de ni siquiera de 3, 4 horas. Nuestro jefe en psicólogos habla de 5 a 10 sesiones a través por ahí se los ponía del DSM-5. Entonces, pues es un reto. O sea, lo que sí estábamos, o sea, que había un poco más de luz. O sea, ¿cómo resolver este problema? ¿Por qué? Porque para mí que el médico en turno no tiene esta facultad. O sea, no tiene una herramienta en ese momento, vamos, de metodología o científica para poder determinar el estado mental. Y en consecuencia, detectar la no aptitud o la aptitud, bueno, la no aptitud para la audiencia,
que aquí lo que nos preocupa como jueces y juezas cívicos es si es apto o no es apto, y si no es apto, pues entonces jurídicamente no se le puede imputar una sanción. Y si no le puedo imputar una sanción, entonces ¿por qué lo retengo? ¿Por qué está 12, 24, 36 horas? Y además de fondo, si esto resuelve su situación, como dice el licenciado Bielma. O sea, finalmente si tenemos clientes VIP, por así decirlo, sin ser discriminatorio, ¿por qué? Porque están continuamente, son personas que todos los conocemos y que continuamente caen 3, 4, 5 veces al mes. Pero también uno se pregunta, bueno, ¿y entonces qué? O sea, el centro de detención es para que estas personas sobrevivan. O sea, ¿qué hay de fondo? ¿Qué hay? ¿Hasta dónde llega esta cadena? También sabemos que es un problema presupuestal, es una política pública no atendida porque se requiere, no sé, una institución tipo el OSAME o más allá. O sea, sí, también es un tema. Pero bueno, también una preocupación mía es cómo blindamos a los operadores del sistema, o sea, contra una posible que se le finque una responsabilidad administrativa. O sea, todos sabemos que bastaría que una persona sí atienda a esa persona que entró y si se le vulneran sus derechos, pues viene un amparo, viene un recurso por el órgano interno de control. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Yo nada más comentar, o sea, la cuestión del tamizaje no es una psicometría. O sea, la psicometría, digamos, es otro nivel de profundidad para llegar, digamos, a comprender el estado psiquiátrico o incluso psicológico de la persona. Y en el caso del tamizaje, es solamente o va más enfocado a valorar los factores de riesgo que tiene la persona, o sea, considerando desde esta concepción de prevención primaria, secundaria y terciaria y de salud. Pero a lo que voy es, creo que tenemos que ver que este tamizaje ayuda a identificar esos factores de riesgo y es donde está inscrito el tamizaje que se aplica en justicia cívica. Les digo, no son psicometrías. O sea, por lo mismo que decía ahorita Villa, no da el tiempo, o sea, ni las 36 horas, o sea, para poder realizar todos los tests y todo el DMS5, o sea, no nos da una detención. Entonces, es un tamizaje, es solamente algo que nos ayuda en un momento a identificar a estas personas probables infractoras, a dónde se les pueda canalizar en determinado momento. Entonces, ¿consideran que el tema respecto a las funciones de las personas trabajadoras sociales está completamente agotado? Digo, sé que surgen otras dudas, ¿no? Y sobre todo esa incógnita que menciona Villa de cómo proteger al personal que opera o que operará el sistema de justicia cívica cuando se presenten este tipo de situaciones en donde no se puedan determinar técnicamente si la persona es apta o no para continuar en arresto. ¿Sí? Perdón, y creo que pues también ya agotamos el otro tema de quién determinaba la aptitud de una persona para seguir con el procedimiento, ¿no? Que era el punto número 2, Ajá, ¿no? sí. Si el médico o el psicólogo determinaba si una persona es apta para continuar con el procedimiento. Es correcto. Muy bien. Sí. La controversia al fin y al cabo ya no es quién determina si es apto o no apto, sino si apto o no apto debe continuar con el procedimiento hasta terminar una audiencia. Bueno, no. Ellos sí. Creo que ahí tendríamos que discutir, porque por ejemplo ahorita decía Juan Carlos, incluso en San Pedro la persona que está en una intoxicación gravísima, le nombran un defensor y el defensor lleva la audiencia y la persona nunca se da cuenta de qué pasó en la audiencia, no tuvo conciencia de nada.
pero eso es lo que están haciendo allá. Creo que también para eso puede intervenir el médico, ¿no? De dictaminar el estado en el que llega la persona probable infractora y dar un tiempo de recuperación para que se pueda presentar. El problema es cuando se exceden las 36 horas o cuando necesita mayor tiempo de recuperación para poder estar consciente en la audiencia. Sí, es que aquí entran en choque dos ideas, porque incluso cuando tuvimos la primera audiencia en el tema de vialidad, que la ley ya lo establece desde antes de que iniciara justicia cívica, la primera crítica fue de cómo pasas audiencia a alguien que se encuentra con algún grado de alcohol, o sea que no está en sus facultades al 100. Pero eso es lo que dice el sentido común, ¿verdad? Uno diría, no, pues no puede ser. Entonces, ¿cuál es la opción en ese sentido? Es dejarlo guardado hasta que alguien más dictamine si debe estar o no apto primeramente para ser escuchado en una audiencia. Entonces, aquí entran dos hipótesis, que una es que se garantice primero tu derecho a audiencia, vengas como vengas, y ahí es donde entra un defensor de oficio que te represente, y un juez que te escuche, y un oficial que te acuse, y tú en las condiciones que estés puedas defenderte, o pasar guardado 6, 8, 12, 24 o hasta 36 horas hasta que tengamos el límite y nos dejen salir. Entonces, cuando analizábamos este tema, y ahí también les comparto un criterio también de corte que nos dice que lo primero que hay que garantizarte es tu derecho a audiencia, vengas como vengas. ¿Sí? En lugar de pasar en el suspenso jurídico 6, 8, 12 horas. Pero ¿qué tanto se garantiza este derecho de audiencia si estás intoxicado y no te das cuenta de que lo tienes? Aquí es donde entra ese criterio de tener un defensor que en estas condiciones compense esta falta de aptitud. Pero la otra opción te digo, ok, yo sé que el sentido común nos dice, ¿cómo puedo tener una audiencia si estoy tomado o intoxicado? Pero la opción B es peor todavía, estar encerrado sin saber qué va a pasar contigo, ni que te digan por qué estás ahí, ni cuánto tiempo vas a estar ahí, ni cuándo vas a salir. O sea, esa es la opción B. ¿Y por qué no podría haber una opción C de que que la persona pudiera permanecer dentro del juzgado cívico, pero no en una celda, sino en un espacio de recuperación para después poder ir a audiencia? No, de hecho, el deber ser te dice eso, antes de audiencia no puedes estar arrestado, porque no eres Sí. aún responsable de la falta que te esté cuestionando. Sí, debería haber un área específica. previa audiencia. El problema es que en la práctica, pues si efectivamente claro. vienes intoxicado, vienes intransigente, o corres un riesgo de lastimarte a ti o a alguien más, entonces es otra cuestión. Pero me refiero al criterio que prevaleció es que tienes derecho a audiencia. En el caso de... ¿Sí me escuchan? Primero. No. Nuevamente. A ver, ahí se... No. Oh, no. Cuando se ponía la Lic González. Ah, sí, cierto, escuchaba. A ver si me... Oye, Jorge, donde se coloca la Lic González, se escucha perfectamente, ¿eh? Sí, más, un poco más, un poco más. A ver ahí. Sí. Sí, perfecto. Ok, no, nada más para comentar ahí en relación a la experiencia que hemos tenido en el caso, por ejemplo, en los temas de los infractores que se detienen acá por estos rumbos por conducir en estado de ebriedad. Cada fin de semana pues tenemos ahí una cantidad considerable de este tipo de infractores y en algunos de los casos se deviene el amparo, se pone de ahí el amparo y los criterios que han tenido hoy los juzgados de distrito acá por estos rumbos son en el sentido de que si la persona, si únicamente ingirió, aunque fuera una cerveza, la persona ya no está en condiciones de poder decidir de manera personal y exige obviamente la asesoría
Sin embargo, establece que no se encuentra bajo las condiciones de poderlo hacer comparecer a una audiencia. Y en ese sentido sí ha habido ahí varios amparos a favor del ciudadano, en donde a pesar de que, bueno, en un principio considerábamos que no vulnerábamos ahí el derecho del ciudadano, pues el juzgado de distrito emite ese criterio. Entonces, lo que hemos venido haciendo en muchos de los casos, pues es si consideramos que, si el doctor considera que no está apto, pues se van al área de resguardo, ahí en el área donde tenemos. El problema aquí es que por mismos comentarios, mismas recomendaciones de los doctores, pues el tiempo de recuperación va a variar de la persona, ¿verdad? El estado físico, el peso, etcétera, la salud de la persona. Entonces, tampoco no podemos tener una persona más de 10, 15 horas aquí en un área de recuperación porque en algún momento dado puede generarse también un riesgo, ¿verdad? Para ellos o para el resto de la población. Entonces, en algunos de los casos lo que hacemos es decretarle la libertad a esas personas y he citado posteriormente ya el día siguiente en donde pues ya el momento de que se presenta, pues, nuevamente se le hace una valoración para ver si efectivamente ya entonces reúne esas condiciones y se lleva a cabo su audiencia. Aquí la cuestión es que el ciudadano sí regresa en estos casos porque su vehículo está resguardado. Entonces ahí nos da la oportunidad de poderlo citar el día siguiente. En los casos, por ejemplo, de la falta administrativa, ahí es un poquito más complicado porque no tenemos ningún bien resguardado, ¿no? Y entonces, en muchos de los casos, pues la gente ya no regresa. Entonces, es mínimo la persona que va a regresar. En el caso acá de los conductores ebrios, pues eso sí, porque tenemos ese vehículo resguardado y pues el 100% de las personas sí acuden a un citatorio posterior, ya bajo las condiciones óptimas para llevar a cabo su audiencia. Es cómo lo hemos venido manejando. Sin embargo, ahí lo importante es que sí ha habido sentencias a favor del ciudadano, donde argumenta que fue que compareció una audiencia bajo el yugo de alguna cerveza, de un tóxico, y considera el juez de distrito que aunque se haya ingerido una cerveza, ya lo considera como no apto para llevar a cabo, poderlo presentar a audiencia. También otro comentario. Nada más hacer ahí como que una precisión en cuestión del tipo de no aptitud. Cuando una persona se nos presenta que no es apto por cuestiones mentales, no tanto por la intoxicación que pueda traer por alguna sustancia o alcohol, en ese sentido el médico, si determina que no está ubicado en tiempo, espacio, que tiene indicios de que no está mentalmente sano, en un grado de que no pueda, no comprenda lo que está sucediendo en la audiencia, no comprenda lo que está pasando a su alrededor, en ese momento se canaliza trabajo social de seguridad pública. En el caso de nosotros, no le llevamos audiencia, no se le hace la formulación de la falta que se le está atribuyendo, se pasa directamente a trabajo social sin que se lleve a cabo una audiencia. En este caso sería trabajo social de seguridad pública y ya ellos se encargan de localizar familiar o ya es otro trámite independiente. En el caso de que sea por intoxicación, por alguna sustancia o alcohol, en el caso de faltas administrativas, si no es apto por la condición en la que llega, actualmente lo que hacemos es que se trata de si él nos puede proporcionar alguna información de algún familiar o teléfono, si trae un teléfono él y se puede ubicar a alguna persona que se haga responsable de él, lo que se hace es que se le deja salir sin audiencia, se le da un citatorio para que posteriormente regrese. Como dice el licenciado Bisuet, no en todos los casos regresa, pero se está priorizando el derecho a su salud o a su integridad. ¿Por qué? Porque también el tenerlos resguardados durante 6, 8, 10 horas puede ser causa de que dentro de las instalaciones del juzgado vaya a tener alguna condición que ponga en riesgo su vida. Hablemos, por ejemplo, de que si es una persona que viene en total estado de intoxicación por alcohol, pues puede sufrir ahí alguna broncoaspiración, que se caiga inclusive de los lugares. Tratan de tener los cuidados necesarios los custodios, pero el tener a una persona que no está
que está totalmente intoxicada o que no, en esas condiciones, es inclusive un riesgo para el propio personal de todo el juzgado, porque sabemos que hay un médico, sin embargo, no tenemos las condiciones de atención o todos los implementos necesarios para que el médico pudiera en un momento determinado atender una emergencia de esa magnitud. No somos un hospital, es un médico con cosas limitadas, con lo básico dentro del consultorio médico. Entonces, en ese sentido se está trabajando. En este lado son dos tipos de no aptitud, el hecho de que no esté mentalmente sano y el otro es el de las intoxicaciones. Licenciada González, a ver si entendí. Entonces, ahí habló o visibilizó dos tipos de personas, así es, no aptas. Una, las que están intoxicadas y la otra, las que tienen algún problema mental. Las que están en completa, bueno, no sabríamos decir si completa o incompleta, las que están muy intoxicadas, ¿las canalizan a trabajo social o a dónde? No, las personas que mentalmente y a criterio del médico no se encuentran aptas, sino no están ubicadas en tiempo, espacio, pero por cuestión de algún tipo de situación mental, son las que se pasan a trabajo social de seguridad pública y ya ellos se encargan de ubicarlos ya sea en algún lugar temporal o si localizan a algún familiar o los resguardan en su caso. Las personas que están intoxicadas con alcohol u otras sustancias, depende del grado de intoxicación que traen, pero que no están aptas que no tienen conciencia de lo que está pasando a su alrededor, pero por cuestión de alguna intoxicación, se ponen en resguardo en ocasiones, pero si esta persona o de sus pertenencias, no sé si trae su celular o algo, se puede ubicar algún familiar que pueda acudir a la estación y recogerlo y hacerse responsable de él, se le da la salida sin audiencia, pero con un citatorio para que regrese. En el caso del Cerecito, comentaba el licenciado Biscuit, sí regresan porque tienen el vehículo retenido y no pueden recuperar su vehículo hasta en tanto no se cumpla con la sanción, o por lo menos de que pase con el juez y determine que sí hay sanción. En el caso de que ya hubiese pasado con el juez y determine que no es responsable, pues se puede sacar su vehículo. Pero en el caso de falta administrativa, en los juzgados cívicos de falta administrativa, porque aquí tenemos el Cerecito que es independiente, es otro juzgado, es como se está manejando. Si es por intoxicación, si no hay manera de localizar a nadie, sí se le da el resguardo por ciertas horas, teniendo pues todos los cuidados el médico de estarle dando ahí las vueltas y revisándolo, pero sí no deja de implicar un riesgo para el propio juzgado, para todo el personal del juzgado. Gracias, abogada. Adelante, Vilma. Por lo que entiendo, entonces el procedimiento depende si esta alteración cognitiva, mental es temporal o transitoria o si es de manera permanente, ¿cómo es que lo resuelven? La pregunta, bueno, tengo una pregunta. Entonces, ¿ninguna persona no apta pasa audiencia en ese momento? Si el médico determina que no está apta, no se le hace la audiencia. O se pone en resguardo o se deja ir. Si el médico determina que no tiene la aptitud. Y como les decía hace un momento, si el médico no lo plasmó en el certificado médico por alguna circunstancia, pero la persona que realiza el tamizaje, de acuerdo a sus respuestas que le esté dando al momento de aplicar la herramienta, ve algún indicio de que no está en sus cabales, que no está bien, regresa el ciudadano con el médico, le hace una valoración más exhaustiva y ya él nos determina si está apto o no, que también esa es otra circunstancia de si está apto para audiencia y si está apto para ingresar a celdas como tal en caso de ser encontrado responsable. Porque también hay situaciones en las que pueden estar aptos para audiencia, pero de acuerdo a alguna enfermedad o alguna condición médica, no pudiera estar apto para permanecer dentro de las instalaciones. Ah, sí, claro. Alguna enfermedad infectocontagiosa. Puntualizando bueno, gracias, sí lo entiendo. También como comentario, entonces puede ser posible que alguien que vaya intoxicado pase menos tiempo en las instalaciones que alguien que va apto.
Sí, pero no es que pase menos tiempo, es que se prioriza el derecho a su salud, a su integridad, y se le cita para que regrese luego ya cuando esté apto, que el médico nos indique que esté apto, que regrese para llevar a cabo su procedimiento. Gracias, Lick. Una pregunta para Lick Bielma, si de favor la atiende. Oye, Lick, ¿cómo le hacen ustedes, por ejemplo, en el aseguramiento y detención de una persona que está en estado de ebriedad y vialidad lo detiene? ¿Cuál es el procedimiento que le llevan ustedes ahí en la audiencia cívica en cuanto a vialidad? Porque nosotros, bueno, pues no, detenemos por el consumo, no porque manejen en estado de embriaguez, sino por el consumo, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes ahí? Bueno, también detienen por manejar en estado de ebriedad, Lick. Sí, está como falta de ustedes allá también. Bueno, porque va manejando en estado de intoxicación, esa es la falta, pero no tanto como, o sea, incluso se puede confundir con la falta de vialidad, porque estamos separados en este municipio. Sí, Pero en el caso de ustedes, cuando un oficial de vialidad detiene a un personaje que va manejando briago, ¿cómo es que lo reciben ustedes y qué procedimiento lleva? Bueno, recordemos que las faltas administrativas, aunque sean de vialidad y sean de policía, el tratamiento dentro del modelo es exactamente igual, ¿eh? La diferencia aquí es que hay un convenio por parte del municipio para tener o delegar estas facultades de vialidad al Estado. Pero dentro del procedimiento es exactamente igual, ¿eh? Igual que los otros 64 municipios que tienen a su cargo de manera simultánea vialidad y policía. Dentro del procedimiento, Lick, te comparto, es exactamente igual, ¿eh? Primeramente tiene que haber un motivo de abordaje, ya sea de policía municipal o de policía de vialidad. Hay un motivo de abordaje, hay una detección de que probablemente está manejando bajo los influjos de alcohol. Se detiene, se retiene, se custodia, se asegura y se traslada respecto al juez, se pone a disposición y el caminito es exactamente igual, ¿eh? Primeramente tenemos la valoración médica. Posteriormente también ya tenemos la parte del tamizaje y con todo lo que lleva el procedimiento hasta que pasa a audiencia. Igual vamos a tener este mismo detalle que sucede en el municipio y que le va a pasar con la mayoría de los municipios que nos falta determinar por parte del presupuesto el tener defensores de oficio. Es lo único que falta, pero igual también tiene el examen médico que nos determina si es apto o no apto, si tiene resguardo. Obviamente nosotros no pasamos de las 6 horas como lo maneja el Código Municipal, ¿eh? Para poder resolver. Más de 6 horas no pasa dentro de las instalaciones y pasas a audiencia y de igual manera también tenemos mucho cuidado con la parte de cómo se va. Tratamos de que esté algún familiar o alguna persona de su confianza que esté ahí para retirarlo. Ok, ¿ustedes sí usan una figura de oficial de acuerdos o entra el agente directo? De oficial de acuerdos, no, se retiró. Recuerda que también tuvimos asesoría por parte de USAID en un inicio del modelo. Esta figura, volviendo al tema, ¿verdad? Del fiscal oficial de acuerdos, creo que sirve muy bien para arrancar el modelo, pero una vez que se estableció ya y que todos los oficiales ya tuvieron esta preparación y este encuentro con justicia cívica, se retira la figura. Actualmente no la tenemos funcionando. Correcto, gracias, Rick. ¿Quién hace la presentación? Muy bien, gracias. Y también abundando un poquito en el comentario de Ciudad Juárez, bueno, pues sí está la parte también a salvaguardar de la detención-retención. O sea, si lo mando a un área para que se recupere, lo que le llamamos área de recuperación, pues también es una retención que en un momento dado se puede constituir violatoria de derechos humanos, puesto que no recibe una audiencia como tal. Y parte de una posible solución, como mencionó en el segundo procedimiento, pues tal vez valiera la pena explorarla en el sentido de que trabajo social contactar a familiares, entregarlo en ese momento a familiares, porque es obvio que no puede manejar, su vehículo está retenido y está en un estado inconveniente, y para no tenerlo en riesgo en detención, pues que se vaya a su casa con una orden de citación para que vuelva a su audiencia posterior en un estado ya normal. ¿Por qué? Porque Juárez sí
identifica muy bien esta parte, creo que es muy importante visualizarla, que si bien está en un estado inconveniente en ese momento y no puede atender la audiencia, pero sí cometió la conducta, o sea, sí está la infracción latente y sí están las causas también de fondo, entonces, de alguna manera es responsable, entonces hay algo hay que hacer en base a esa conducta cometida. Gracias. ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Nadie? No, nada más iba. Déjame, coloco de este lado. Sí, claro. Era perfecto. Sí, ¿verdad? No, nada más una pregunta también para el licenciado Vilma. En el tema vial, ¿ustedes también en algún momento dado han hecho uso de la medida de trabajo a favor de la comunidad en los temas de los conductores en esta variedad? Bueno, sí, claro, como igual es la implementación del modelo de justicia cívica dentro del tema vial aquí en el estado, obviamente también tuvimos que trabajar en un catálogo de salidas alternas. Cuando arrancamos en Chihuahua, hubo bastante presupuesto para estas asociaciones que nos apoyaban en las canalizaciones. Acá en el estado nos encontramos con un presupuesto muy deficiente, por lo cual tuvimos que maquilar otro tipo de medidas. Incluso la principal que tenemos ahorita es un taller que se diseñó propiamente por el personal. Aquí también está Erika, que es de las que lo diseñaron. Porque como no podemos estar dependientes del presupuesto que nos dé el gobierno para hacer esta atención de canalizaciones, pues tuvimos que diseñar un modelo propio que no cuesta más allá que el material que se utiliza taller con taller y el mismo personal que está laborando con nosotros. No sé si me permitas que Erika te platique cómo lo diseñaron, cómo lo implementan y cómo hasta ahorita nos ha funcionado muy bien este taller como medida alterna. Erika. Sí, pues nosotros estuvimos haciendo pues investigación, apoyándonos de material de la Secretaría de Salud y enfocados 100% en lo que es la concientización, la seguridad vial. No nos metemos en temas de adicciones, de alcoholismo, sino que seguridad vial para que realmente tenga un impacto este taller en la conciencia de las personas infractoras, para que tomen la conciencia del riesgo que se ponen ellos, las personas que los acompañan y todas las personas que en ese momento están utilizando las vías públicas. En lo que hemos podido observar en las personas que toman en este taller y los comentarios que ellos mismos nos hacen, pues sí llegan de una manera obligados, pero salen muy contentos y muy conscientes de que en ese momento conducían con su familia, con sus seres queridos y el riesgo en el que los pusieron, y sí está generando un impacto. Gracias, Erika. No, les comparto, de hecho, dentro de las dinámicas que hay dentro del taller, hay uno ahí de shock que la verdad sí genera emociones respecto a los que son participantes del mismo taller. Pero comparto, tuvimos que tener más herramientas para poder tener este catálogo de salidas alternas. Excelente. Sí, nosotros también hacemos algo similar, Aplic, y también en algunas otras infracciones también ya empezamos a canalizar a partir del año pasado, también relaciona a otras diversas, además del tema de conducir en estado de ebriedad. Entonces, también nos ha funcionado. Nos vemos en la sintonía. Sí, no, es que es un tema de sustentabilidad del modelo, porque cuando arrancas,
pues traen toda la pila, traen el presupuesto en la mano y políticamente se ve muy bien la implementación del modelo, pero a largo plazo sí hay que hacer este estudio de sostenibilidad del modelo, en lo económico, en lo operativo, en lo de personal, etcétera, etcétera. Correcto. Gracias. Entonces, si no hay más preguntas o dudas por el momento, y en virtud de la hora que es, daríamos por concluida la reunión de hoy con la tarea, si les parece, de iniciar con el cómo vamos a incorporar la figura del representante social en nuestro sistema de justicia cívica. ¿Les parece que comencemos con ese tema? La reunión pasada, Jorge y los demás municipios, si nos pueden compartir toda esta batería de atribuciones o cómo han incorporado esta figura, se los agradeceríamos mucho para hacer este estudio comparado y reflexionar aún más respecto a cómo vamos a incorporar el representante social. ¿Les parece? Sí, De acuerdo, claro que sí. perfecto. Entonces, siendo las 13 horas con 56 minutos, damos por concluida la reunión de hoy. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Que pasen excelente semana. Igualmente. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego.